Bien, y volvemos a hablar del sistema linfático. En este caso, el sistema linfático propiamente dicho, hablemos de la linfa y su sistema de conducción. En principio definamos qué es la linfa, ¿sí? La linfa es un líquido similar a la sangre en su constitución, pero no tiene glóbulos rojos, por lo tanto, obviamente su color es diferente, es un líquido que puede llegar a ser incoloro o blanquecino, amarillento, eh, lechoso. Las funciones de la linfa son varias, ¿eh? Una de ellas es la de reabsorber los líquidos que han salido del torrente sanguíneo, es decir, que se han extravasado, para retornarlos a la circulación. También la de conducir los nutrientes de la dieta, de lo que nosotros, nuestros alimentos, ¿sí? Particularmente de los lípidos, de las grasas. Y también la de, obviamente, intervenir en todos los procesos de defensa, es decir, de inmunocompetencia de nuestro organismo. Decíamos que no tiene glóbulos rojos, tiene baja cantidad de proteínas, tiene alto contenido de lípidos y tiene en su circulación células linfáticas, linfocitos B y linfocitos T. Como veremos, aquí existen los vasos linfáticos que van trayendo ese líquido incoloro, esa linfa, que hacen estaciones en algunos lugares en donde se encuentran ganglios linfáticos. Hay lugares que están más nutridos de estos ganglios linfáticos, como son las ingles, como son todos los que acompañan a los grandes vasos, los paraórticos, los paracava. Otra región importante son las axilas y otra la región cervical. Aquí, como veremos, existen en la unión de los troncos que provienen de la parte lumbar, que se llaman troncos lumbares, con la unión de los troncos intestinales, que es donde se produce la absorción de las grasas. Esa unión de esos tres troncos forman un gran ganglio que se llama cisterna magna, o cisterna de Pequet. Es decir, que todos estos vasos confluirán hacia esta cisterna, de la cual luego saldrán el conducto torácico. ¿Sí? El conducto torácico, o gran vena linfática también llamada, ¿eh? Tiene dos porciones, una que es el tronco principal y que discurre hacia la izquierda y que desembocará en la vena yugular o en la vena subclavia o en el confluente yúgulo subclavio izquierdo, y otra porción más pequeña que es el conducto torácico derecho, el cual únicamente drena el cuadrante superior del hemitórax derecho y que desemboca en la vena subclavia derecha, o como dijimos antes también puede ser en el confluente yúgulo subclavio derecho. Como dijimos, el conducto torácico derecho únicamente drena el cuadrante superior del hemitórax derecho. El resto, todo el resto de la linfa proveniente del resto del organismo es drenada por el conducto torácico izquierdo. Aquí vemos, ¿sí? Como decíamos, esas estaciones ganglionares en la región cervical. Vemos los dependientes de la yugular inferior. Por lo general, los ganglios linfáticos acompañan a grandes vasos. ¿eh? Estos de la yugular inferior que drenan toda la porción del tiroides, de la tráquea y del esófago en su porción cervical. Los del grupo yugular medio, que drenan la parte superior de la glotis, es decir, la supraglotis en la laringe, de los senos piriformes y del área postcricoidea, es decir, de todo lo que está en relación, ¿sí?, con los cartílagos laringeos, y el grupo yugular superior, que drena lo que es el paladar blando, es decir, la parte posterior del paladar, la lengua, las amígdalas, la parte oral de la lengua en su parte posterior, la base de la lengua y la parte superior de los senos piriformes en la glotis superior, es decir, en la parte superior de la laringe. Otro grupo ganglionar, ¿sí? El grupo ganglionar inguinal, y otro grupo que son, como decíamos antes, ¿sí?, los que acompañan también a los grandes vasos abdominales, los aórticos o lateroaórticos, los paraórticos,
tienen varias situaciones, depende de dónde se localicen respecto de la aorta, y también los que acompañan a la vena cava. ¿Eh? Los ganglios inguinales, tenemos tanto ganglios inguinales superficiales, que son fáciles de palpar, como ganglios inguinales que son profundos, que obviamente es más difícil de palpar de acuerdo a su tamaño. El ganglio inguinal profundo más alto, antes de pasar ya lo que es el ligamento eh, inguinal, ¿sí? Es el nódulo de Cloquet, ¿sí? Como vemos aquí, ¿sí? El nódulo inguinal profundo más alto tiene nombre propio, es el nodo de Cloquet, ¿sí? Por encima de lo que es por debajo, perdón, de lo que es la cintilla iliopubiana o ligamento inguinal, ¿sí? Y aquí tenemos otros ganglios, como vemos, que siempre están en relación a los vasos, los de la safena interna, que es la safena mayor, ¿eh? Los que van acompañando a los vasos femorales, ¿eh? Aquí vemos nódulos ganglionares, adenopatías, en el mesenterio, es decir, es el meso del intestino delgado. Esto es yeyuno, esto es ilion, ¿sí? Hacia donde llegan y salen los vasos, los ganglios linfáticos y los nervios, ¿sí? Esto, algún proceso inflamatorio o tumoral en el intestino existe. Por eso hay adenopatías que son fácilmente visibles y obviamente palpables. Algunas patologías de estas que se llaman adenitis mesentérica, que no es más que el incremento del tamaño de los nódulos linfáticos por un proceso viral. Aquí está en mayor detalle lo que hablábamos antes, ¿sí? Recordar que el conducto torácico derecho puede drenar habitualmente, dijimos, en la vena subclavia derecha, pero lo puede hacer también en el confluente yúgulo subclavio, y que drena exclusivamente la parte del cuadrante superior del hemitoras derecho. El resto es la contribución del conducto linfático izquierdo, que drena el resto de toda la linfa del organismo y que puede también devolver todo lo que drena a la circulación en la yugular, en la subclavia izquierdas o en el confluente yúgulo subclavio izquierdos. Pasemos ahora a las estaciones ganglionares, ¿sí? Los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos se componen de vasos sanguíneos y de vasos linfáticos, que son los que traen la linfa, los que hacen estación en su interior y que son los que ponen en contacto tanto la linfa como la sangre, ponen en contacto con las células linfáticas, es decir, con los linfocitos B y con los linfocitos T. Si está todo correcto, la linfa una vez que pasa y la sangre una vez que pasa de los ganglios linfáticos retorna. Ahora, si trae cuerpos extraños, si trae antígenos, si trae gérmenes, entrarán en contacto con los linfocitos y allí se activarán estos linfocitos para dar la respuesta inmunitaria, ¿sí? Vale decir, si es una respuesta del tipo celular, se activarán los linfocitos T. Si es una respuesta del tipo humoral, se activarán los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. No solamente van a producir esto, sino que una vez que devuelvan la linfa y la sangre, la linfa al torrente sanguíneo y la sangre, esta respuesta, ¿sí?, de los componentes linfáticos de los linfocitos T y los linfocitos B se diseminará por todo el organismo. Si esto es en más detalle en un corte histológico, ¿sí?, la actividad de los centros germinativos donde están los linfocitos, en los nódulos linfáticos, en los ganglios linfáticos, ¿sí?, que obviamente lo que hacen es responder a una inflamación o una infección. Ustedes vieron que cuando se incrementa un nódulo linfático, cuando uno tiene una adenopatía, puede ser debido a varias situaciones, como ya veremos más adelante. Lo único que indica eso, ese aumento del tamaño del nódulo linfático, del ganglio linfático, es que está habiendo más actividad del sistema inmune en ese ganglio o en esa cadena de ganglios. ¿Sí? Estos son
ganglios extirpados, con aspecto normal y con tamaño normal. Más o menos hasta 10 milímetros es un tamaño normal. Esto es lo que hablábamos antes, ¿sí? Las adenomegalias o adenopatías, ganglios que son o visibles o palpables. Ganglios que ya tienen un proceso inflamatorio infeccioso importante, como este que incluso ha estado drenando, no sé si verán allí en su centro. O ganglios que ya directamente uno sabe que esto es muy raro que correspondan a un proceso inflamatorio, cuando hay tal tamaño de ganglios o cuando hay muchos ganglios incluidos en una masa común, en una masa ganglionar común, esto por lo general responde a un proceso tumoral, que obviamente también ¿eh? los, las células T, los linfocitos T, una especie de linfocitos T, responden particularmente para atacar a las células tumorales. Y esto es lo que se produce, obviamente, cuando es insuficiente esta respuesta o cuando la célula tumoral es mayor la respuesta, invaden los ganglios y esto es lo que después produce la diseminación ganglionar hacia el resto del organismo. Parasitosis, como la filariasis. La filaria es un parásito que penetra por los tegumentos, por la piel, y que infiltra, obstruye los vasos linfáticos, provocando esto, este linfedema, que así se llama, importantísimo por obstrucción de los vasos linfáticos y por impedimento del retorno del líquido que sale del torrente sanguíneo hacia la linfa y su circulación habitual. Otros linfedemas de otro tipo, esto es por extirpación de glándulos, de nódulos linfáticos, de ganglios linfáticos. Esto es obviamente luego de una mastectomía, es decir, de realizar la extirpación quirúrgica de una mama tumoral y de los ganglios que corresponden, particularmente de los ganglios axilares, y obviamente, ¿sí? Al extirpar los ganglios, se impide la circulación de la linfa hacia el resto del torrente sanguíneo. Por lo tanto, se acumula el líquido en el miembro superior correspondiente que luego, bueno, con algún tipo de tratamiento, sobre todo kinésico, esto puede llegar a mejorar en forma ostensible. Hablemos ahora de las amígdalas, también denominadas tonsilas. Las amígdalas tienen dos líneas, unas, las más frecuentes, las que nosotros conocemos, que son las palatinas, entre ambos pilares del paladar, el anterior y el posterior, y otras son las amígdalas faríngeas, que están en la nasofaringe. Aquí vemos diversos aspectos de las amígdalas, en su localización entre ambos pilares del paladar, el anterior y el posterior. Estas ya tienen un tamaño bastante mayor, lo mismo que estas. Obviamente algún tipo de proceso infeccioso. Las amígdalas tienen básicamente la función de impedir la invasión de microorganismos a la parte digestiva y o respiratoria, es decir, lo que pase por aquí o todo lo que pase por procesos de la cavidad nasal, también van a tener su repercusión en las amígdalas. ¿Sí? Amígdalas pultáceas, con placas de pus por invasión de gérmenes, incluso con pegoteamiento y desviación de la úvula. Amígdalas crípticas, amígdalas necróticas. Acá ya han ganado, evidentemente, los gérmenes. Ven el proceso de fibrina, ¿eh? y de necrosis de las amígdalas. Esta es una cirugía, es decir, la extracción quirúrgica de las amígdalas, amigdalectomía o tonsilectomía, ¿sí? Con un ANSA que lo que hace es electrofulgurar, es decir, quemar para impedir el sangrado. Y ahí vemos la loge, es decir, el lugar que ocupaban las amígdalas y que ahora es nada más que un receso. Piezas quirúrgicas de amigdalectomías. Amígdalas que ya evidentemente no pueden cumplir su función
por reiterados procesos infecciosos.